nosotros tenemos algo aquí muy particular en la zona, pues aquí en la vereda La Habana, porque si yo les cuento, al otro lado del río es municipio La Dorada Caldas. A este lado donde estamos situados, donde tenemos las cabañas Sol y Miel, estamos situados en Orcasia Caldas. Es decir, que estamos en dos municipios diferentes del mismo departamento de Caldas. La división es el río La Miel entre Dorada y Norcasia. Pero nosotros pertenecemos a la vereda La Habana, porque estamos registrados en la Junta de Acción Comunal de la vereda La Habana. Pertenecemos a los SIDBENes, el que tiene el SIDBEN a La Dorada, mercamos en La Dorada, a las elecciones, en votaciones, etcétera, lo hacemos todo en La Dorada. Cuando éramos niños, las tradiciones de la Navidad, las tradiciones de la Semana Santa, en la vereda La Habana, cuando yo tenía mis 9 años, 10 años de edad, todo era muy diferente, porque llegaba una Navidad, las familias se unían, usted iba al vecino, el vecino venía donde uno y compartían la natilla, compartía el tamal, compartía los boñuelos, había más unión entre las familias que habíamos. En el tema de la Semana Santa había mucha más tradición con la palabra, con el seguimiento de lo que era el sistema del catolicismo. Ya hoy en día eso se ha desaparecido. Tenemos luz eléctrica. Cuando yo era niño no teníamos luz eléctrica, no habían buenas carreteras, no existía un sanitario, no existía una estufa de gas. Hoy en día tenemos de todo eso, hay estufas. Entonces en esos tiempos a nuestros papás, a nuestros abuelos les tocó más difícil en que todo era manual, ¿cierto? Todo era mano a fuerza de lucha, pero en la alimentación era más abundancia, los peces, el plátano, la yuca, el aguacate, todo era mucho más abundante. No, pues yo le cuento que primero Dios en mi vida y mi madre, ¿cierto? Mi familia, pero de ahí el tercero, el río. Para mí el río hace parte de mi vida natural, de mi vida cotidiana. ¿Por qué? Yo me levanto a las 5 de la mañana de la cama, 5 de la mañana, y el primer contacto que yo tengo son los pies sobre el río La Miel, porque yo todos los días me levanto directo al río La Miel a organizar mi embarcación para empezar a hacer el trabajo. El río es el sustento de mi vida, el sustento de mi familia, el sustento de mis hijos, el sustento de toda la comunidad de La Habana, porque si yo me levanto a las 5, hay otros que amanecieron en el río pescando, otros madrugaron más que yo porque hay que ir a recoger el turista a San Miguel, que hay que recoger el turista en Puerto Plátano. Entonces hay muchos que madrugan más que yo, aunque nos compartimos el río a toda el ancha de la vida, porque vivimos del río. Entonces el río para mí es todo el río. Mis hijos son felices en el río, mis compañeros son felices en el río, y el provecho de la alimentación fuera de los peces que nos da el río, nos da el sustento que se está manejando en la zona ahora, que es el turismo. Les enseño a los niños, la mujer con que vivo ahora tiene un niño de 6 años, una niña de 10 años, tengo mi nieta que se llama María Paula, tiene 8 años. Les inculco y les enseño a ellos que el río hace parte de la vida, no solo de nosotros que somos vivientes a la orilla del río, sino que el río le da vida al mundo, porque sin agua nadie sobreviviría. ¿Cómo le enseño que el río tiene un respeto? Al río, para usted meterse, hay que pedirle un permiso. Para usted mover una piedra al río, hay que expresársele. Voy a mover una piedra, me voy a bañar. Darle gracias a Dios también por esta maravillosa oportunidad que nos tiene con vida de estar viviendo a la orilla del río La Miel. ¿Cómo se les enseña el respeto? Las basuras. Por ejemplo, en el momento, las basuras aquí, el niño, desde que yo lo monto en la lancha, el niño carga un depósito de basuras en la lancha. Si no puede echarlo al depósito, métalo debajo del tapete de la lancha. 0 basuras al río, 0 cañerías, 0 estiércos como animales muertos, que porque se me murió la gallina la tiramos al río. No, respeto con el río. E incluso en el momento estoy terminando de hacer una cabañita para yo vivir, y a ellos mismos les estoy enseñando cómo fabrico el pozo séptico para no contaminar la fuente hídrica del río La Miel. Entonces ellos me preguntan, se me arriman y me preguntan, pero ¿usted para qué le hace huecos a ese tambor, a esa caneca?
Yo les pregunto, ese filtro donde nosotros vamos a depositar, vamos a vaciar la taza del inodoro donde vamos a poposear y allá directo el tubo va a caer a esta caneca. Este filtro de piedras que yo le hago con piedra gruesa es para esto, este con arena delgadita es para esto. ¿Y para qué le mete un roto abajo a la caneca que caiga encima un filtro de piedras? Para que el agua que vaya caiga a la tierra y ya vaya totalmente filtrada si llega al río. Entonces eso es enseñarle a los niños, no tanto a los niños de uno, sino al del vecino, al del transporte, al niño que llega de visitante, que muchas veces no saben en el pueblo cómo es que se tratan las aguas para que no vayan directamente al río, que no cometamos el error del río Magdalena. Entonces no solo inducirle también todo esto a la juventud, a los niños, al joven, al viejo, al grande, que no sepa cómo hay que hacerle un buen uso al agua para no contaminarla. Antonio, hablemos de Sol y Miel. Esta idea, estas cabañas que ustedes tienen acá, ¿cómo nacieron? Pues les cuento, Sol y Miel nació en el 2019 con un socio que es primo mío, primo hermano mío. Nos hemos tenido mucho cariño, mucho aprecio porque nos criamos juntos en la misma zona, jugábamos juntos. Llegó la vida y nos dividió, él se fue para el ejército, pero él siempre visitaba mucho nuestro entorno, la Miel. Entonces él me dijo una ocasión, me dijo, Toño, yo quiero cuando yo me pensione en el ejército tener una tierrita en donde trabajar. Yo tenía esta tierra en ese entonces, la tenía arrendada. Esto era un señor que me la tenía arrendada para ganado. Yo compraba terneros, novillas, terneritas, vendía. Tenía como un paradero acá en la zona. Entonces yo le dije, Oscar, este terreno lo están vendiendo, comprémoslo entre los dos y cuando usted salga del ejército empezamos a hacer un proyecto de turismo, porque ahora está pegando mucho el turismo y el único hospedaje que hay acá fuerte es de Vista Hermosa y Caliche y Cabañas La Cachaza, y hace falta hospedaje para... Dijo, hágale, comprémoslo, yo ya en 2 años me pensiono y empezamos a construir, así fue. Él se pensionó, nos vinimos a construir en el 2019, terminamos en diciembre del 2019 y ya entró la pandemia. Entró la pandemia, nos encerraron 7 meses, gracias a Dios no pasó nada, pero seguimos en pie con el proyecto, La idea pues ha salido de los dos, lo que tenemos construido lo hemos construido con idea de los dos, a mano y hombro de los dos, porque somos arquitectos en el tema de las cabañas que tenemos. Él da una idea, yo y la otra, las compactamos y arrancamos con una sola línea para poder formular un proyecto de una cabaña de las que tenemos hechas ahora, y así las tenemos. ¿Qué le cuento también de ¿Cómo ha sido el aprendizaje, la llegada de turistas? ¿Cómo ha sido esa relación con gente pues que ustedes no estaban acostumbrados a eso? Pues sí, en tema de alojamiento empezamos en el 2019, pues teníamos experiencias pues y algunas capacitaciones como en guianza vaquiana y de maniobración de embarcaciones menores, y ahí transportábamos turismo, pero ya nació Sol y Miel y ya nos tocó empezar a capacitarnos pues con recuerdos de capacitaciones atrás, cómo tender la cama, decirle a las muchachas, compañeras de nosotros, cómo había que servir en la mesa. Entonces hemos ido aprendiendo de como el negocio, ¿cierto? Y debido a las observaciones que nos han hecho los visitantes, ¿cierto? Pues ha sido muy maravilloso porque han habido visitantes pues que uno les cuenta cómo nació Sol y Miel, cómo estamos trabajando con Sol y Miel, y ellos nos dicen, no, les tengo esta idea, ustedes lo pueden hacer de esta manera, pueden tender la cama de esta forma, pueden servir de esta forma, y todo esas observaciones constructivas las llamo yo, porque cuando alguien le hace una observación a uno no es por criticarlo, sino porque quiere que uno avance, quiere que uno sea mejor. Entonces las cogemos entre todos acá, el grupo de los 4, que es mi señora, la señora del compañero mío y Oscar, que es mi socio. Tuvimos un grupo de 9 extranjeros totalmente que ellos no sabían ni decir agua en español. En el momento el traductor que ellos traían quiso ensayarnos pues qué sabíamos de inglés. Era un muchacho muy formal, muy pato, lo llamábamos nosotros. Duraron 2 días
con nosotros acá en el hospedaje. Y era algo muy increíble porque ellos cuando llegaron a recogerlos al parque aéreo, nada, ninguno hablaba español. Y nosotros, muy buenas tardes, bienvenido al río La Miel, y ellos nos enredaron y nosotros quedábamos lo mismo. Entonces nosotros le hablábamos como si ellos fueran mudos, como a señas, ¿cierto? Cuando ya se montaron a la embarcación del parque aéreo, arrancamos río arriba a llegar a Solimiel, ya se nos presentó el traductor. Entonces nosotros sentimos un alivio, y uy hermano, pues gracias a Dios viene usted acá, porque nosotros personalmente ya nos estábamos sintiendo enredados, ¿cierto? Entonces ya los señores, los que eran de Estados Unidos, se reían de nosotros, se reían y nos traducían al traductor de que ellos tampoco sabían nada de español, por eso cargaban el traductor. Entonces fue algo muy cómico porque el traductor nos dejaba solos en el comedor y ellos empezaban a preguntarnos en el momento y nosotros, Alex, detrás de él. Entonces ellos era un goce porque ellos se reían de nosotros y nosotros de ellos, y nunca olvidamos esa parte porque es algo pues que somos nuevos en hospedaje y somos nuevos en hablar con personas que no hablan el idioma de nosotros. Pues tuve la oportunidad de recibir aquí el papá, la hija y el yerno pues del señor, que eran 3 personas. Ellos venían de un país de Europa, lejos. Ellos nos decían que para llegar a Bogotá se echaron 14 horas en avión. Y él nos contaba de que él nunca había visto tanta naturaleza, tan real. Pues cuando nos metimos al cañón del río La Miel, decía, esto es real. Lo llevamos al cañón del río Manso y él nos decía, esto es real. A la cascada, la caminata La Pardo, me decía, esto es real, esto no es como en el país donde nosotros venimos, que usted va al mar y es solo mar, casas hechas en material, jacuzzis, piscina. Eso es fabricado por el ser humano, que habían estado en San Andrés, Santa Marta. Nos nombraron varias partes del mar aquí en Colombia, porque ellos venían haciendo un recorrido por Colombia. Tenían 6 meses de vacaciones. Entonces venían conociendo Colombia. Y dicen que el río La Miel se les hizo muy particular por el color. Cierto, que por el color. Que por qué se llamaba río La Miel. Nos hacían la pregunta. Nosotros le decíamos, yo le cuento la historia porque cuando tuvimos un pasantía en Pensilvania y Marulanda, alguien muy adulto nos dijo, ¿saben por qué se llama el río La Miel ustedes que viven a la orilla del río La Miel? Le dijimos, como el machín, nadie sabía. Entonces él dijo, yo les voy a contar, hay un mito y una leyenda del río La Miel. El río años atrás se llamaba el río Ortama. Era un nombre que le han puesto los indígenas que habían asentado en la parte alta del nacimiento del río La Miel, que se llama Vereda Las Piñas, ¿cierto? Ellos anteriormente llamaban el río La Miel el río Ortama. Cuando ellos fueron asentados, esos indígenas allá en el nacimiento del río La Miel, ellos empezaron a mirar que las piñas que cultivaban, el café, poquito árbol de café, daban un dulce muy particular. Ellos decían que era la madre agua, que le daba ese dulce a esa fruta.